Estamos, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, es un gusto saludarles desde Flaxo, Ecuador, junto con la Prefectura de Pichincha. Tenemos el honor de tener a dos profesoras, tres profesoras que nos van a compartir conocimiento en este foro reflexivo que viene siendo parte también de un proyecto muy entusiasta que hemos construido junto con el GAT de Pichincha. Y bueno, para nosotros es un gran placer estrenar este nuevo espacio donde tendremos como expositora a la profesora Anabel Bilbao de FES Ecuador. Tenemos también la participación de Alexandra Moncada, que ella es la directora de género, de igualdad de género de la Prefectura de Pichincha, y a nuestra docente eh, Adela Vargas. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y estamos muy honrados y orgullosas de compartir ese espacio con ustedes. Así que muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a quienes están viendo este espacio. Para nosotros es muy importante también contar con ustedes. Gracias. Le doy la palabra a Adela para luego Adela le dé la palabra a Alex. Bueno, muchas gracias, bienvenidas a todas las personas que están aquí presentes. Estos foros son parte de el curso, eh, ay, perdón, un ratito, de este curso con base al primer módulo. Este módulo se llamó Fundamentos Teóricos sobre Género y Política. Voy a permitirme compartir un poquito la pantalla un rato. Y este módulo tiene, perdón, este foro dentro del módulo tiene por objetivo reflexionar colectivamente sobre el impacto de la participación de las mujeres en la política y las posibilidades de incidencia desde el enfoque de género, articulando agendas feministas, prácticas institucionales y experiencias territoriales. Muchas veces, con esta experiencia de trabajo en el curso, veíamos que, claro, hay un montón de ideas, intereses, motivaciones de poder llevar agendas e implementarlas, sobre todo con agendas de género, pero existen varias barreras y es la idea de este espacio de poder demostrar que sí es posible con algunas estrategias que ya nos va a compartir próximamente Anabel Bilbao. Bueno, este programa se llama Programa Mujeres que Lideran, Políticas que Transforman, como ya nos mencionó María, y este foro se llama La Política de lo Posible, Agendas de Género, Redes y Acción Colectiva. Yo les voy a compartir brevemente que hemos conversado un poquito en el módulo uno, porque ahora lo importante es como saber lo que nos tiene por compartir Anabel. Y por comentarles que tuvimos una metodología súper interesante, donde, claro, este módulo se caracterizaba sobre todo porque era bastante teórico, muchos elementos de conceptos en torno al género, en torno a la política, pero sin embargo también teníamos una sección, no podemos solamente interiorizarnos de teoría, sino también con elementos para poner en práctica esa teoría. Entonces teníamos una sección, no me van a dejar mentir las participantes, una sección de laboratorio para ir construyendo poco a poco, no era de proyectos sociales, de problemas sociales, en donde podamos situar precisamente cuáles son esas problemáticas que responden a los territorios de los distintos espacios de Pichincha. Entonces, ¿qué temas abordamos más o menos? Por eso les digo, esto va a ser súper breve. Los problemas sociales con enfoque de género fue transversal. A lo largo de estas 10 sesiones que tuvimos, abordábamos sobre todo conceptos de género e interseccionalidad, políticas públicas con enfoque de género desde una mirada teórica, también el género y la política como conceptos básicos, la violencia política de género, que es un tema imprescindible hoy más que nunca, también nociones de Estado, gobierno, ciudadanía, democracia, la gestión territorial con el enfoque de género. Un taller también realizamos de comunicación política con enfoque de género, nociones también de redistribución, de representación dentro de estas nociones de igualdad, de diferencia y de poder. Entonces, bueno, como qué ideas principales hemos identificado o personalmente las identifiqué a lo largo de este proceso, son unas cuantas, que en primer lugar el género y la interseccionalidad son categorías políticas que sí sirven para analizar
y poder situar las problemáticas en contextos concretos. Y evidentemente lo sabemos, pero nunca está de más mencionarlo, que la política no es neutral. Siempre va a producir y reproducir relaciones de poder, no necesariamente desigualdades, porque también pueden haber eh, poder en torno a la disputa para cambiar estas desigualdades. Por otro lado, a las mujeres que participan en política les atraviesa la violencia política de género como un mecanismo de control para evitar su participación o reducirla o limitarla. Y también supimos que la paridad dentro del sistema político, al menos en Ecuador, no significa realmente agendas con enfoque de género y tampoco significa una participación profunda de las mujeres en la política. Por otro lado, tomando de Nancy Fraser, vimos mucho de las agendas de reconocimiento y redistribución y nos percatábamos que el enfoque de género sí se evidencia aquí en Ecuador al menos en agendas, pero sobre todo con temáticas de prevención de violencia. Y hacen falta agendas con enfoque de género en campos como el trabajo o la economía. Y por último, vemos que el enfoque de género se debe aplicar, no solamente se debe enunciar, y eso es como otra de las barreras, y los problemas sociales, nuevamente, deben estar situados en el territorio. Bueno, entonces, dicho esto, eh, voy, si no me equivoco, María, no sé si le doy ya la palabra a Anabel o le doy a Alexandra para Ah, continuar. sí, Ya, le ok, vamos a dar la palabra a Alex para que ella es la directora de Igualdad de Género de Pichincha, de la Prefectura de Pichincha, que forma parte de este proyecto. Entonces, Alex, por favor, y después listo. Anabel. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adela, por esta introducción. Muy buenos días a todas las compañeras, a todos quienes nos acompañan. En este momento tenemos 132 asistentes al foro. Yo quiero darles la bienvenida. Me parece muy importante haber como tenido primero una pequeña información de qué es lo que ha tratado este módulo. Yo quería comentarles que el foro sobre la política de lo posible, agendas de género y redes de acción colectiva, que se realiza precisamente en este programa, en el marco del programa Mujeres que lideran políticas que transforman, es para la prefectura realmente un espacio importantísimo de encuentro, de reflexión, de construcción colectiva junto a mujeres, autoridades locales, a lideresas de nuestra provincia. Este foro y este programa nacen de una convicción profunda de la prefecta de Pichincha, de la abogada Paola Pavón, sobre la necesidad de fortalecer capacidades políticas, técnicas de liderazgo de las mujeres que hoy sostienen, defienden y transforman los territorios. En este camino, contar con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales como aliada estratégica es fundamental, pues hay una amplia trayectoria de investigación, de incidencia, de vinculación con la comunidad, de trabajo con las organizaciones sociales y los gobiernos locales, de parte de la Flaxo, que garantiza procesos formativos que son muy rigurosos, críticos y sobre todo transformadores, con una clara perspectiva de género. Para nosotros el programa Mujeres que lideran políticas que transforman tiene una relevancia política indiscutible. 50 mujeres, autoridades y representantes de gobiernos locales de la provincia participan en un proceso de formación que yo quiero calificarle de alto nivel, orientado a fortalecer sus conocimientos sobre políticas públicas con enfoque de género, participación y liderazgo. Pero el esfuerzo no se queda en el aula, que es lo que me parece más importante. El impacto se proyecta directamente en el territorio. En estos momentos ya cada participante está desarrollando un plan de acción de incidencia en su parroquia, en su cantón, con el objetivo precisamente de convertir el aprendizaje en políticas, en decisiones y acciones concretas que van dirigidas a mejorar la vida de las mujeres y de las comunidades en general. Y como parte de este programa, hoy inauguramos uno de 4 foros públicos que vamos a tener. En estos foros públicos nos interesa convocar alrededor de 500 mujeres en total, ampliando así redes de diálogo, de acción colectiva. Todo esto ocurre, yo quiero decirlo también, en un momento político especialmente complejo. Vivimos
unos tiempos marcados, como todas sabemos, por la violencia inusitada que golpea además de manera particular la vida de las mujeres. Hay cada vez mayor empobrecimiento, hay una ausencia de políticas nacionales que garanticen para las mujeres protección, bienestar y derechos. Frente a ese escenario, este foro y este programa son una apuesta por lo posible, por la organización, por la acción colectiva, por conocimiento y por liderazgo de las mujeres como una fuerza imprescindible para la transformación social. Les damos la más cordial bienvenida a este foro con la certeza de que este espacio va a fortalecer agendas de género, que va a contribuir a tejer redes que somos tan buenas las mujeres para hacer. Aprovecho también para agradecer al equipo docente y técnico de Flaxo que lidera el programa, que ahora está representado por Adele, que nos dio pues esta introducción importante sobre las temáticas que se han tratado. Y quiero agradecerle a nuestra invitada para este foro, a la querida Anabel Bilbao, coordinadora de proyectos del FES de Ecuador, al equipo de la Dirección de Género de la Prefectura de Pichincha. Que este foro, yo espero que sea un punto de encuentro. Iniciamos el año y necesitamos en este año pensar, dialogar y sobre todo, compañeras, necesitamos actuar. El país tiene que transformarse, nuestros territorios tienen que cambiar. Muchas gracias. Le paso la palabra, creo que a María o a Anabel, no sé exactamente. Nos ayudan. Anabel. Sí, sí, bueno, Eh, va a antes presentar a de, Anabel. Ajá, antes de poderle dar la palabra a Anabel, sí quisiera presentarles formalmente y para que todas puedan ver del perfilazo que tenemos, que gusto también con la experiencia que tiene ella precisamente en la política y el enfoque de género. Bueno, un poquito sobre Anabel. Ella es socióloga política por Flaxo, Ecuador, también especializada en metodologías de investigación y en el análisis de problemas públicos. Desde la FES, ella coordina proyectos centrados en la justicia de género y en la participación política de las mujeres, articulando la formación, investigación y fortalecimiento institucional, que es lo que también buscamos en este espacio. Ha impulsado iniciativas como el curso virtual también de Mujeres en Política, La vida en el centro y el poder en disputa, y lidera espacios de diálogo democrático orientados a promover la igualdad, ampliar la representación y construir agendas colectivas. Su trabajo integra investigación-acción, formación política y articulación regional en América Latina y el Caribe. Bueno, un gusto, Anabel, que estés aquí con nosotras. Antes de poderle dar la palabra, voy a contar un poco la dinámica para todas. La idea es que Anabel, bueno, tenga dos secciones de intervención y luego de la primera vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas o de dudas, de participación y asimismo en la segunda, para tener un espacio mucho más dinámico, más activo. La idea es que también Anabel pueda tener primero 15 minutos, luego otros 15 minutitos y tenemos 10 minutos de intervención. Yo voy a controlar el tiempo y en esta primera parte, Anabel nos va a hablar un poquito acerca de las agendas, alianzas y acción política un poco, y ya en la segunda, un poco en el caso, si no me equivoco, de las articulaciones entre mujeres y organizaciones. Bueno, sin más que decir, igual Anabel nos va a ir aclarando. Muchas gracias, Anabel, nuevamente por tu predisposición y bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días con todas. Qué gusto y muchísimas gracias por la confianza para invitarme a participar en este espacio. Ya Adela me presentó, yo soy coordinadora de proyectos de la Frederick Ebert o FES Ecuador o FES Ildis, como también nos conocen. Y bueno, para mí es un gusto poder tener la participación en este espacio, en este programa tan chévere de mujeres que lideran políticas que transforman. Un saludo especial a Alexandra Moncada, desde la prefectura hemos ya trabajado en algunos espacios. Un saludo a María Pesina de Flaxo. Siempre está lindo volver donde una se formó, así que con mucho gusto también estoy por acá. Y también un saludo a Adela Vargas, con quien también hemos venido trabajando y articulando, así que todos los caminos conducen a estos lugares que es precisamente los espacios de discusión, de diálogo, de formación. Y un saludo con un reconocimiento súper lindo también a todas las más de 140 participantes que se siguen juntando a este espacio y también a quienes están formando en este proceso formativo.
Siempre decimos que está muy bueno separar el tiempo que una le dedica a la vida y a todas las cosas y parar un ratito para empezar un proceso de formación. Yo quizás empiezo con una frase que en un momento la dijo Otto von Bismarck y luego Hannah Arendt la complementó de una manera muy interesante. Y es que la política es el arte de lo posible. De hecho, por eso está el nombre del taller. Pero Hannah Arendt dijo, sí, la política es el arte de lo posible, pero lo posible se logra solo con acción colectiva. Y a eso yo le añadiría, también se logra con estrategia política. Y es un poco de eso lo que vamos a tratar de conversar. Lo que he preparado para conversar con ustedes en estos dos bloques de 15 minutos que hemos organizado con Adela está precisamente eso. Uno primero que quizás puede resultarles un poco más teórico. Espero que, bueno, ahí más después en la conversación lo iremos intercambiando. Y uno segundo más con estrategias, recomendaciones, ideas que quizás pueden ayudar para el trabajo político que realizan ustedes, sea que estén en una organización política o sea que estén en una organización social, colectiva o demás. Voy a empezar a compartirles pantalla. Nada más me cuentan si es que se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Chévere. Bueno, entonces empezamos con esto del título, la política de lo posible, agendas de género, redes y acción colectiva. Tres ideas claves para marcar esta conversación. La primera, el Estado no es neutral. Tiene género, tiene jerarquías y tiene una historia que no empezó necesariamente con nosotras. Eso lo vamos a ver a continuación. La segunda es que la política no empieza ni termina en las instituciones. Mucho de lo que hacemos ocurre fuera del cargo, incluso antes que lleguemos a él. Ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una colectiva, en organizaciones sociales, en el comité barrial, en algún tipo de organización, empieza ahí la política. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Y tercero, el poder no es solo ocupar el puesto, es definir agendas, tiempos y recursos. Y ahí es donde jugamos gran parte de la disputa política. En varios espacios de conversación a propósito de la participación política de mujeres hemos dicho, el primer reto es llegar. El segundo reto es quedarse. Y el tercer gran reto que tenemos cuando llegamos a espacios de toma de decisión es poder llevar a las agendas de género con nosotras, sobre todo con esta premisa, que llevar una agenda de género no implica únicamente llevar una agenda para y de las mujeres, sino que una agenda de género implica llevar políticas de igualdad, políticas de equidad. Un poquito cómo han avanzado las elecciones seccionales en este proceso. Sé que varias de las personas que están aquí son autoridades y quizás acá esto refleja un poco del trabajo que se ha hecho con incidencia política. Siempre decimos que los derechos a las mujeres nadie nos los ha regalado, sino que los hemos disputado en las calles y quizás el trabajo de todo lo de las cuotas responde aquí. Entonces, por ejemplo, si uno ha visto una evolución desde el 2008 hasta las últimas elecciones en el 23, tenemos que, por ejemplo, en prefectas hemos pasado de las elecciones del 2009, me parece que fueron las seccionales, a 7 en las últimas elecciones seccionales del 23. En el caso de alcaldesas, en las elecciones del 29 tuvimos 14. Para el 23 tuvimos 42. De ahí, por ejemplo, en mujeres candidatas y electas a concejalías, voy a referirme únicamente al de electas, que está como en este medio rosa, en esta línea más rosadita. El 24,50% de mujeres de concejalas de concejales y concejalas electos en el 2009, el 24,5% fueron mujeres y este dato evolucionó en las elecciones seccionales a 36,35%. Muchos dirán o muchas dirán, esto es respuesta de las cuotas y ahí está el primer reto que les decía, ese primer reto era llegar. Ahora, como les digo, el segundo reto es quedarse. Claro, en una cancha que está marcada por mucha violencia política, lamentablemente de estos datos hemos tenido que lamentar el fallecimiento de alcaldesas, de lideresas, a quienes también le rendimos un homenaje con estas palabras, pero es precisamente a esto a lo que me quiero referir, que podamos visibilizar esta evolución del lugar de las mujeres en espacios de toma de decisión.
Estos datos fueron tomados de una publicación que sacamos con la FES a propósito como una radiografía de las últimas elecciones seccionales del 23, así que pueden igual descargarlo sin problema en nuestra página web. Ahora, pasemos a por qué el poder de las mujeres es más cuestionado. Y esta es una de las preguntas que marcábamos con Adela cuando preparábamos el taller. Quizás una frase que es muy importante y es, a las mujeres se nos exige legitimidad antes de ejercer poder, a los hombres después. ¿Y usted cómo así va a estar aquí? ¿Y qué va a hacer con la casa? ¿Y qué va a hacer con los hijos? ¿Y qué va a hacer con esto otro? Entonces sí, a las mujeres se nos exige esta legitimidad antes de que lleguemos al ejercicio de poder, se nos cuestiona las candidaturas, se nos cuestiona cuando somos activistas, a los hombres no, y quizás esa es una gran diferencia. Y aquí me voy a apoyar en una autora que desde el feminismo político que se llama Carol Pateman. Carol Pateman es quien escribió esta obra que se llama El contrato sexual. Y ella es alguien que se atrevió a responderle a autores como Hobbes, Locke, Montesquieu, que son quienes nos hablaban del contrato social, que básicamente dicen que todas las personas, todos los ciudadanos ceden un poquito de su poder a un gran Estado para que ese Estado sea el que nos regule, nos organice y demás. Carol Pateman lo que les dice es, muy bonito su contrato social, pero hay que tener en cuenta que ese contrato social es entre ciudadanos, es entre hombres. Y lo que ella dice es que la política moderna se construyó bajo esa premisa, separando lo público y lo privado. Lo público como asociado a ese espacio de autoridad, de masculino, donde se construyen las relaciones, y lo privado destinado a lo femenino, al cuidado, a las mujeres. Y de hecho, si bien la política, la sociedad ha evolucionado, ese paso de lo privado a lo público, ese salto que hemos tenido que dar las mujeres, ha tenido que costar violencia política, es mucho más difícil llegar a espacios de toma de decisión y quizás nuestro lugar podría seguir siendo cuestionado. En algún taller en el que estuvimos nos decían, no, ahora ya no es cuestionado, pero el mismo hecho de que las mujeres sigan sufriendo violencia política, sigan siendo violentadas, asesinadas, privadas del poder al que han llegado, sigue siendo un reto del haber pasado de lo privado a lo público. Y la libertad moderna se construye sobre un acuerdo entre hombres, donde las mujeres quedan subordinadas a la esfera privada. Este reto todavía sigue presente y por eso cuando entramos a la política institucional muchas veces entramos como excepción y no como norma. Pero aquí estamos, formándonos, organizándonos y algo muy bonito que quizás de hecho me parece que lo escuché precisamente de la prefecta Paola Pavón. Ella mencionaba que el hecho de cuando nosotros entramos a participar en la política, no necesariamente o no tendríamos que necesariamente tomar las mismas lógicas de trabajo de los hombres o la misma forma de relacionamiento de los hombres, sino cuestionarnos cómo podemos feminizar la política, cómo hacemos una política más cercana a lo que somos nosotras, más cercanas a esta sororidad, a este reconocimiento, a esta búsqueda de igualdad. Creo que ahí está el reto. Trabajamos en una cancha inclinada y el reto no es solo equilibrarla, sino también ponerle, le voy a decir así como el césped que nosotras querramos para llevar adelante esa política. Aquí a lo largo de la jornada les contaré algunas cosas. Como les decía, uno de los principales retos es la violencia política de género. Con seguridad ustedes lo verán mucho más a detalle también aquí. Si es que alguien lo ha sentido, también muchísima solidaridad, porque llevar un caso de violencia política también es muy, muy complejo. Y porque la violencia política no es solo agresión, es una práctica de control. Entonces, por ejemplo, si usted ha tenido, porque nos ha pasado mucho que cuando estamos teniendo este tipo de conversaciones con mujeres activistas o mujeres autoridades, decimos, ¿usted ha sufrido violencia política? Y es, no. Entonces acá les dejo como algunas cosas que se pueden considerar como violencia política. Sentir como una duda permanente sobre nuestra capacidad, ataques personales en lugar de debate político, bloqueo institucional silencioso. Algunas mujeres de juntas parroquiales o concejalas generalmente suelen decir que cuando son invitadas a un espacio de participación, ay, justo el carro de la institución no está, o justo se le delegó alguna actividad. Entonces, este tipo de bloqueo institucional silencioso es una expresión de violencia política o una sobrecarga emocional y de cuidados.
Y acá es central tenerlo en cuenta. El objetivo no es sacarnos del cargo, sino disciplinar cómo lo ejercemos. Eso es algo que tenemos que tener claro cuando hablamos de violencia política para saber qué podemos hacer. Ahora pasemos un poco. Yo les decía de este tercer reto cuando estamos en la política. Llegar, quedarnos y el tercero, llevar las agendas políticas de género con nosotras. Acá he hecho mano un poco de las premisas de justicia de género de Nancy Fraser. Y Nancy Fraser es una autora feminista, antineoliberal, que postuló esta premisa, que para hablar de justicia de género tenemos que hablar de tres palabras clave o tres R: reconocimiento, representación y redistribución. Ella decía que en la medida en la que estas tres R's estén presentes en la sociedad, podríamos hablar de justicia de género. La primera es el reconocimiento, voz, legitimidad, respeto, el lugar de la mujer en la política. Dos, representación, presencia real en la toma de decisiones. Y claro que sí, redistribución, porque sin condiciones materiales de existencia tampoco se sostiene todo el triángulo. Y cuando hablamos de redistribución, hablamos de presupuesto, de tiempo, de recursos. Vamos a hablar un poco más de estas agendas en los 5 minutos que nos quedan de este primer bloque. Sí, 3 minutitos. Tres. 3 minutitos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo en un minuto cada una. Representación es llegar al poder y es lo que garantiza que las mujeres estén donde se decide, no solo en números, sino en capacidad real de incidencia. ¿Qué disputamos acá? Acceso a cargos, quién entra, cómo entra, cuáles son las reglas de entrada al poder, cuáles son los mecanismos de control electoral y de participación, y la capacidad efectiva de decidir sin ser violentada. Les dejo acá algunos ejemplos icónicos que podríamos hablar, como en Ecuador, tenemos el tema de paridad y alternancia, que va a ir funcionando. En Chile, en la Convención Constitucional, aunque el documento no quedó como hubiésemos deseado muchas, pero también se hizo una lógica paritaria. México tiene la política de paridad en todo. De ahí en reconocimiento, que es esta segunda R, es ejercer el poder con legitimidad, es decir, que la voz se reconozca. Y esto busca que las mujeres sean legítimas, creíbles, respetadas como actoras políticas, combatiendo estereotipos, violencias simbólicas o prácticas que desvalorizan nuestras voces. En cristiano, ¿qué disputamos acá? Cultura política e institucional, violencia política de género y que podamos hablar y decidir sin ser sancionadas. Algunos ejemplos icónicos, bueno, tenemos en Quito, hay algunas ordenanzas y políticas contra la violencia de género. Hace tiempo hubieron estos programas de ciudades seguras. En Argentina está la ley Micaela, o estaba. Las condiciones geopolíticas de la región lamentablemente han ido evolucionando en deterioro de los derechos, pero esta ley les habla sobre la formación obligatoria en género para el Estado, y en Colombia también, que fue reconocida la violencia política como un problema democrático. Y finalmente, redistribución, transformar condiciones materiales. Aquí hablamos de reorganizar recursos, tiempos, servicios, presupuestos para corregir desigualdades. Es la dimensión material de la justicia. ¿Qué disputamos acá? Presupuesto público, servicios y políticas concretas y organización social del cuidado. Algunos ejemplos icónicos. Este es un programa que se lo hace desde la prefectura de Pichincha y realmente vale la pena reconocer. El programa Guarmi Pichincha tiene servicios integrales para las mujeres, con una premisa que para mí me parece fundamental, que es redistribuir la capacidad estatal, reconocer la violencia como un problema público y mostrar que desde lo local, desde una prefectura, se puede ampliar lo posible. A eso nos referimos, la política de lo posible. Es mirar esto como cuál es el lugar del Estado, de un gobierno local para responder a estos problemas. Uruguay tiene el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Colombia en Bogotá se tiene las manzanas de cuidado, y en Argentina, hasta antes de la llegada de Javier Milei, había este presupuesto con perspectiva de género. Termino esta parte nada más. En esta misma publicación que les contaba, con la autora Andrea Guillem, hicimos una revisión de los planes de trabajo de todas las prefectas electas para el 2023-2026, entre las que están Lourdes Tibán, Roberta Zambrano, Marcela Guiñaga, la prefecta Paola Pavón, Carla Reategui, Magali Orellana y Joana Núñez.
Y aquí ustedes pueden ver la dimensión autonomía económica, que es redistribución, autonomía física, que es el reconocimiento, y autonomía política, que es representación. Y aquí un poco les presentamos, te subían un bloquecito quienes presentaban políticas que estaban cercanas a, a este tipo de agendas. Y aquí, por ejemplo, destacaban Marcela Guiñaga y Paola Pavón con agendas muy claras que lograban responder a este triángulo que yo les mostraba al inicio de reconocimiento, representación y redistribución. Y cierro este bloque nada más diciendo esto, que la política de lo posible demanda reconocer desde dónde ejercemos ese poder, cómo llegamos a ese poder, cuáles son las condiciones en las que lo ejercemos, pero también cuáles son estas agendas. Y en el segundo bloque les estaré contando algunas ideas y algunos trucos y espero algunas prácticas que puedan ayudarles a saber cómo se pasa de la agenda a la acción. Muchas gracias, Anabel. De verdad, muy fructífero este compartir, no solamente de información teórica, sino de datos bastante actuales de nuestra realidad. Chicas, mejor dicho, a todas las participantes y los participantes, si tenemos alguna duda, alguna pregunta o incluso alguna reflexión, podemos registrarlo en esta opción que dice Q y A, que es Questions and Answers, preguntas y respuestas. Pueden registrarlo. Mientras tanto, sintetizo brevemente un poco estas ideas claves de Anabel, ¿no? Me encantó cómo partió diciendo que para las mujeres en política hay que llegar, quedarse y sobre todo implementar y proponer agendas de igualdad. Nos decía también cómo hay un antes y un después teóricamente de la política a partir de Carol Pateman, ¿no? Donde como el contrato social que tanto decían unos autores todavía nos excluía a las mujeres y por eso propone que define desde el contrato sexual que seguimos situadas en lo privado y es algo que tenemos que cambiar. Entonces las mujeres en política estamos como excepción y no como norma, que ojalá poco a poco y en estos espacios más bien personalmente me alientan de que sí es posible. También recordamos que la violencia política de género no es solamente una agresión contra las mujeres y contra los cuerpos, sino una dinámica de control, de disciplinar cómo ejercemos el poder, porque precisamente cuestiona el poder que es implementado por los hombres. Y por último, no menos importante, cómo estos elementos de reconocimiento, de representación y redistribución se pueden evidenciar en las agendas que vamos incorporando. A ver, por aquí déjenme ver si hay algunas preguntas brevemente. Por ahí vi que se alzó la mano, pero creo que no hay opción. Entonces, les invitamos, Mireya. Mireya, tiene alzada la mano, pero le invito a registrar su comentario, su pregunta, porque no tengo la opción de poderle... O bueno, le doy 2 minutitos, creo que sí le di la opción. 2 minutitos, Mireya, para que pueda intervenir. Mireya, ¿quiere intervenir? Está con su micrófono apagado, por si acaso. Bueno, mientras Mireya está buscando, bueno, hay saludos desde la parroquia de Calderón por parte de Mónica Proaño, concejala, muchas gracias por su participación. También estamos con Rocío Nacimba. Eh, ya, dice Blanca Benítez, el nombre de la autora del libro del contrato sexual, ya nos va a decir Ana ver el nombre. Margarita Bustamante nos dice, el Estado es un sistema conformado por hombres y mujeres en sus diversidades, como trabajar la cultura, es decir, cambios internos de mirar las relaciones de género. A ver, voy a decirlo nuevamente. ¿Cómo trabajar la cultura? Es decir, cambios internos de mirar las relaciones de género en el campo de la política. Ahí tenemos una preguntita, Anabel, para que la puedas tener ahí en la mente. Y bueno, si no hay más preguntas, podemos empezar con eso. Tenemos 5 minutitos y ahí seguimos luego a la segunda sección. Entonces tenemos el nombre de la autora del contrato social y esta última pregunta de Margarita Bustamante. Con muchísimo gusto. A ver,
El nombre del autor es Carol Bateman, precisamente, y la obra es El contrato sexual. Si gustan, ahí les paso luego con Adela la publicación y quizás pueden darle un ojito. Mi recomendación es primero y tercer capítulo para que le puedan dar un ojo. De ahí, el Estado es un sistema conformado por hombres y mujeres en sus diversidades. Cómo trabajar la cultura, es decir, cambios internos para mirar las relaciones de género en el campo de la política. Creo que eso depende muchísimo, sobre todo del tipo de institución y espacio. Si es que esto lo queremos hacer en organizaciones sociales, en organizaciones políticas o dentro de una institución cuando asumimos un cargo de elección popular o un espacio de toma de decisiones. De hecho, de eso se va a tratar un poco la segunda parte de esta conversación que estamos teniendo. Y bueno, ahí depende muchísimo también y la principal recomendación que generalmente se hace es, quizás podemos sonar como permanentemente de hay que saberse el COTAD, hay que saber qué contiene el COTAD, porque el COTAD de hecho es que desde donde nosotras podemos saber qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer desde el espacio que tengamos. Eso, si quieres una respuesta más institucional. Una respuesta más social y más amplia políticamente, siento que esto demanda de una construcción de puentes sólidos entre mujeres que están en espacios de toma de decisión y organizaciones sociales. Son puentes que lamentablemente por las condiciones de la política del Ecuador y de la región se han ido desmontando un poquito, pero que son necesarios componerlos y recomponerlos pese a las condiciones que tengamos en la política, porque de hecho, si esperamos que solo la mujer que está en espacios de toma de decisión o solo las mujeres que estamos militando desde las organizaciones sociales lo hagamos, pues es un trabajo titánico. Llevamos décadas en esto y bueno, se va consiguiendo un derecho a la vez ahí. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. A ver, voy a unificar las dos que vi por acá en el chat. La de Eh, Micaela. Sí, Micaela y también Alexandra tiene otra. Bueno, Micaela dice, las mujeres en la política nos encontramos formándonos en la medida de lo posible. Me gustaría saber cómo podemos integrar a los varones en nuestros debates y asuntos que nos conciernen a todas y todos como agentes activos en la sociedad. Pues en mi país existe una cierta indiferencia cuando se abordan estas temáticas en los diferentes ministerios, o tan solo se quedan en la teoría 2. ¿Cómo desmantelamos este sistema de poder que en Latinoamérica sigue siendo dominado por varones? Por otro lado, Alexandra nos dice que le llegó una pregunta por interno y es cómo responder a los ataques que hacen a las mujeres autoridades sobre sus relaciones sentimentales para denigrar, pero no cuestionan sus acciones como autoridad. Esas dos preguntas, Anabel, y ahí vamos a la siguiente sección. Chévere, voy a empezar por la pregunta de Micaela, que nos da dos, que es cómo podemos integrar a los varones en nuestros debates y asuntos que conciernen a todos y todas. Eh, bueno, me gustaría saber también de qué país es Micaela, pero creo que aquí una de las principales respuestas, y creo que esto sale en todos los espacios donde hablamos de participación política de mujeres, y es bueno, nosotras nos estamos formando, nos estamos capacitando, estamos debatiendo entre nosotras, pero ¿cuál es el lugar de los hombres? Y creo que ahí mucho del trabajo, quizás somos muy repetitivas con esto, pero el lugar de posicionar las agendas es clave, agendas que puedan ser construidas de manera participativa. Ya ven que las agendas, al menos algo complicado que tienen, es que las armamos y quedan bellísimas antes de que inicie un proceso electoral, pero al momento en el de ejercer el cargo lleva muchísimo más trabajo. Algunas autoridades los llevan con mayor éxito, pero creemos que la respuesta está ahí. Personalmente podría decir que algo que se ha visto muchísimo, sobre todo desde la prefectura o viendo la prefectura de Pichincha, es como esta capacidad de que las acciones, las políticas que se las hacen son ampliamente difundidas. Acá quizás no debemos perder de vista, de hecho acá tomo las palabras de alguien que es estratega comunicacional, que se llama Pamela León, quizás la conocen, y algo que dice Pamela es, la política que no se comunicó no se va a saber y no existió, así que una buena práctica también está en el modo en el que estamos comunicando las acciones, porque de hecho cuando ya mostramos algo que está dando resultados, que está teniendo éxito, va a ser más sencillo como conectar y ampliar también estos debates. No digo que esto va a ser sencillo,
pero de hecho esa también es como el trabajo, cómo demostramos que pensar en las agendas y justicia de género no es solo buscar política equitativa para las mujeres, sino que es trabajar política equitativa para la sociedad. De hecho, hace poco estaba en un taller participando con unos jóvenes y nos decían, bueno, ¿y cuál va a ser el reto del feminismo ahora que están haciendo política solo para ustedes? Y creo que ese es un mito que hay que desmitificar súper fuerte, porque sí estamos ante una generación de jóvenes que están o no les gusta la política o viven en una generación donde una política más autoritaria les está haciendo guiño guiño de capacidad de dar respuestas más rápidas y eficientes. Y creo que ahí tenemos un doble reto. El principal reto que quizás es este de poder tener estas conversaciones difíciles también, de plantear cuáles son las agendas y las políticas que llevamos, y por otro lado reconocer el escenario político donde lo estamos trabajando. Lamentablemente ahora no únicamente vivimos en un retroceso de los derechos de las mujeres, sino que estamos en un momento de retroceso de derechos, incluso de aquellos que ya los dábamos por hecho, como acceso a educación y salud. Creo que hay que tratar de trabajar en esa doble línea. Y por otro lado, ¿cómo responder a los ataques que hacen a las mujeres autoridades sobre sus relaciones sentimentales para denigrar, pero no cuestiona sus acciones como autoridad? Bueno, en primer lugar, quien haya hecho esta pregunta, si lo está viviendo, mucha solidaridad contigo, con usted. Eh, Justo estábamos conversando de esto. La FES hemos presentado dos informes de las últimas elecciones y lamentablemente uno de los principales datos de violencia política de género es precisamente esto: o ir contra la estética de la mujer o con las relaciones sentimentales. Y claro, ahí la respuesta puede ser, bueno, han habido varias estrategias eh, que hemos recomendado también a nivel regional, pero una es valorar en qué conflicto te compras y qué conflicto no te compras. Y la otra es visibilizar, como yo he hecho todas estas cosas y la pregunta es esta. Y ahí le vemos el debate político, que creo que es algo que es importante mostrar. Si nos atacan con esto, nosotros no respondemos con temas personales, respondemos con los resultados de nuestra gestión. Y dejando sentado que si eso se preguntaría un hombre. De hecho, cuando hace tiempo que nos visitaba una diputada trans de Argentina en uno de los espacios, nos decía que cuando le visitaron, que fue prensa, y que le visitaron en su oficina tal, y le vieron cierta decoración a la oficina, y le dijeron, oiga, diputada, pero ¿y usted cuánto tiempo le tomó decorar la oficina? ¿Cómo eligió los colores? Y ella detuvo la entrevista en ese momento y les dijo, si yo fuera un hombre, ¿tú me estarías preguntando por la decoración de mi oficina o estarías cuestionándome más bien las acciones que estoy haciendo en el Parlamento? Y creo que hay que llevar a eso. Hay que ser como lo suficientemente, no diría pasivo-agresivos, pero lo suficientemente inteligentes para saber qué respondemos y cómo le damos la vuelta a ese tipo de cosas. Y la otra es visibilizar. Si es que nos están haciendo violencia política, denigrando las relaciones, que es nuestro ámbito privado, hay que mostrarlo. Eso. Muchas gracias, Anabel. Me parece, bueno, potente no solamente tus intervenciones, sino las preguntas que llevan precisamente a estos diálogos. Tenemos un par de preguntas más, pero por temas de tiempo lo vamos a responder en la siguiente sección para dar pauta. Como les mencionaba, participantes, tenemos 15 minutos de intervención de Anabel para esta segunda sección y luego unos 10 minutitos para responder. Tenemos pendiente dos preguntitas, yo voy a estar pendiente para decírtelas en grupo en la siguiente sección. Y bueno, sí, siendo 10:53 te damos paso, Anabel. Me parece que ahora nos vas a hablar un poco de las articulaciones o alianzas que tienen que seguir manteniendo las mujeres en política para no solamente proponer agendas de género, sino sobre todo implementarlas respondiendo a sus realidades. Entonces, bueno, te damos la palabra nuevamente. Chévere, muchas gracias y gracias a todas las preguntas y saludos que van mandando. Ya seguimos conversando ahora en un momento. Déjenme solo abro la presentación. Aquí está. ¿Se puede observar? Sí. Muy bien, vamos a la segunda parte. ¿Con quién hago política y cómo traduzco las agendas en acción? Acá quizás a manera de anécdota, cuando hemos estado
en talleres de formación política. E incluso cuando yo iniciaba en esto con la curiosidad de, bueno, ¿y cómo hacemos para que las mujeres participemos más en política? Había esta duda, porque siempre hay los procesos de construcción de agendas. Y la pregunta era, bueno, ¿y en qué momento estas agendas se llevan a la acción? Y si es que yo llegara a un espacio de toma de decisión, ¿por dónde empiezo? Si ya la institución está caminando, si ya hay ciertas relaciones políticas, si hay ciertas relaciones de poder, em, ¿por dónde empiezo a trabajar la agenda que yo traje y que quizás desde mi militancia también le he venido impulsando? Y he ido recopilando como algunas recomendaciones e ideas que son las que les pongo sobre la mesa. No lo tomen como una receta, más bien vienen como de mucha conversación con mujeres autoridades que ahora les comparto, las hemos ido sintetizando desde acá, pero les comparto a ustedes y que espero que sean de mucha utilidad. Empecemos por esto primero. Ya tengo la agenda. Llegué al espacio de toma de decisión o estoy en una organización social y quiero acompañar, que quiero impulsar una agenda. ¿Cómo se hace esto? Yo lo podría resumir en 5 pasos. El primero es, ya tengo la agenda, sé lo que quiero, sé lo que se necesita, ¿cómo lo paso a un mecanismo de poder? ¿Cuál es la pregunta política central? ¿Qué regla, recurso o práctica puedo mover desde mi cargo? Por eso esto de estar como permanentemente, hay que saber el COTAD, hay que saber qué se requiere de mi posición según el COTAD, es clave. Porque aquí en este documento nos dicen qué puedo mover desde mi cargo. ¿Qué se decide aquí? El mecanismo de poder que se va a accionar. Por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas o claves pueden funcionar? Una estrategia normativa, ordenanza, protocolo. Pueden tener una estrategia presupuestaria, una asignación, por ejemplo, o una estrategia operativa, un procedimiento o algún servicio que yo en las condiciones, según la sea que yo sea alcaldesa, prefecta, concejala, presidenta o vocal de juntas parroquiales, pueden hacer una u otra de estas acciones. En eso diferenciará, pero lo importante es saber qué mecanismos de poder debo llevar. Algo que siempre decimos cuando estamos hablando de política es que hay algo que no podemos perder de vista. Si yo hago política, estoy tratando de gestionar poder y desde ahí tenemos que trabajar. Entonces, ya tenemos claro el mecanismo de poder que queremos y de ahí pasamos del mecanismo de poder a la coalición. Y aquí la pregunta es, bueno, ya sé lo que quiero, ya sé cómo lo voy a hacer, ¿con quién lo hago? ¿Quién gana o pierde con este cambio? Son preguntas claves que una tiene que hacerse con su equipo de trabajo, con su colectiva. ¿Y qué se decide aquí? ¿Qué alianzas se construyen para sostener la decisión? Ya vamos a hablar un poco de mapa de actores más adelante, y aquí, por ejemplo, ¿qué herramientas son? Ustedes pueden tener aliadas técnicas como equipos o datos sobre lo que ustedes quieran impulsar. Pueden tener aliadas políticas, autoridades, concejalas que estén de acuerdo con su agenda, aliadas sociales, organizaciones que estén en el territorio. Esto es clave, tener como el mecanismo claro y cuál es la coalición con la que voy a trabajar. Desde mi equipo de trabajo, desde las autoridades o mis pares y aliadas sociales. Es importante tener eso. Entonces ya pasamos de la agenda al mecanismo de poder, del mecanismo de poder al con quién lo voy a hacer. Y ahora que yo ya sé con quién lo voy a hacer, viene el primer acto. ¿Cuál es el primer paso real que puedo dar ahora? ¿Cuál es el acto inicial que vuelve tangible lo que ustedes quieran hacer? Esto puede ser una política piloto, un servicio piloto, un protocolo mínimo, un cambio de criterio administrativo. ¿Cuál es esa seña que ustedes pueden hacer para demostrar cómo pareciera sencillo? Es solo un piloto, pero usted sabe que en ese piloto está jugando el inicio para ver qué tal le puede ir con la política que quiere implementar. Después de eso, usted ya lanzó el primer acto, vamos a proteger. Entonces, ¿cómo evito que esta primera decisión que yo ya tomé retroceda? Aquí la pregunta es cómo blindo la política. Y aquí puede tener una norma o resolución, que es un blindaje institucional, puede tener un blindaje presupuestario, que es saber cómo está organizado el presupuesto de la institución donde usted trabaja y saber que hay una línea o programa que ya tiene eso, un blindaje social. Ya esto implica
tener este público, estas actoras, estas activistas, estas organizaciones que defienden ese tema que usted está promoviendo, y qué importante va a ser ahí que ellas sepan lo que usted está haciendo para que ese blindaje social esté presente. Y de ahí, de la protección al relato. ¿Cómo explico políticamente esta decisión? ¿Qué narrativa sostiene la acción? Es esto de mencionar como no es una agenda de mujeres, es un derecho, es eficiencia del Estado, es regresar al Estado y es una respuesta a problemas reales. Esto es clave, sobre todo cuando estamos trabajando con agendas. Entonces, recapitulamos. De la agenda al mecanismo de poder, ¿qué es eso que puedo activar? A pensar cuál es esa coalición, con quiénes puedo activar esto, cuál es ese primer paso que puedo dar, cómo puedo proteger este primer paso que ya di y montar el relato. Esto son, si ustedes quieren, los 5 pasos claves para empezar a impulsar una de las políticas que usted piensa en su agenda. Ahora, nosotros acá dijimos mapeo de actores y quizás eso suene muy sencillo, así que yo había preparado unos ejemplos para mostrarles precisamente esto de la agenda mecanismo de poder. Se los voy a decir de manera más oral. Pasar, por ejemplo, de la agenda mecanismo de poder, se me ocurre, por ejemplo, Warmi Pichincha. Warmi Pichincha tuvo la creación integral con un equipo, ruta, financiamiento, hubo decisión operativa y también decisión presupuestaria. Entonces, ahí estuvo muy clarito cuál fue el mecanismo de poder. De hecho, ustedes pueden checar en la página de Warmi Pichincha cómo está estructurado para que puedan permear en qué momento está cada pasito y que lo vayan reconociendo. De ahí, por ejemplo, el mecanismo de poder, acá hubo articulación entre autoridades locales, equipos técnicos, organizaciones de mujeres para sostener las políticas de atención y prevención. El primer acto quizás fue iniciar con pilotos locales de cuidado, atención a víctimas de violencia y de una violencia política y violencia integral. De ahí, por ejemplo, el momento de pasar de la acción a la protección, se institucionalizaron los servicios, se aseguraron partidas presupuestarias para evitar el desmantelamiento. Y finalmente, para el relato, Warmi Pichincha ha sido presentado como el fortalecimiento de la capacidad estatal frente a la violencia. Entonces, pueden ustedes ver. Y así, por ejemplo, pueden navegar entre otros de los ejemplos que ya les mencioné. En la política de sistemas de cuidados, de Uruguay. Pueden ver también lo que ha hecho la Secretaría Social, no me acuerdo el nombre exacto, de Chile. Bueno, véanla ahora antes de que CAST empiece a asumir todo el poder y vaya cambiando las cosas, pero denle ojito y traten ustedes de hacer este ejercicio como de ver cuál era la agenda, cuál fue el mecanismo, quiénes acompañaron, cuál fue el primer acto, cómo se lo protegió y cómo se lo relató. Esos son los 5 pasos que usted tiene que conocer para avanzar una política. Ahora pasemos un poco a este mapa político para impulsar agendas de género. Hay algo que quizás hablando con mujeres en espacios de toma de decisión hemos visto, y es que quizás nos han dicho, cuando yo llegué, yo era militante, y cuando llegué a un espacio de toma de decisión, la organización social ya no estuvo conmigo. Y entonces acá, qué importante puede ser y qué importante es que al momento que nosotros vamos construyendo una política, armemos también ese mapa político de quiénes están con nosotros, pero también quiénes no. Eso es algo que tenemos que tener con muchísima claridad. Empecemos. Vamos a hablar de 3 tipos de actores. Quienes sostienen, quienes nos acompañan. Aquí, por ejemplo, son los movimientos de mujeres y feministas, organizaciones sociales y comunitarias, redes territoriales y equipos técnicos comprometidos. ¿Cuáles son las recomendaciones políticas? Cuidar el vínculo. Esto es clave. Y esto sobre todo para mujeres que están en espacios de toma de decisión. No aparecer solo cuando hay crisis. Esto es clave. Comunicar traduciendo, es decir, ajustar el lenguaje institucional a problemas cotidianos de la localidad. Reconocer públicamente su rol, nombrar, visibilizar, agradecer, estar cercana. Compartir información. Si usted está teniendo problemas al momento de implementar su política, explique los límites, los tiempos, las decisiones, incluso cuando no son las esperadas. Esto es clave. No instrumentalizar. Si solo se convoca a las organizaciones para legitimar decisiones que ya fueron tomadas, el sostén se va a erosionar. Cuiden ese vínculo.
Esas son las recomendaciones políticas para relacionarse con quienes son cercanas, con quienes se negocia, colegas autoridades, concejales, concejalas, asambleístas, partidos políticos, alta y media burocracia, equipos jurídicos, equipos financieros. ¿Cuáles son las recomendaciones acá? Hablar en clave de competencias y resultados, identificar intereses que ganan y que pierden con cada decisión, elegir batallas. Creo que esto yo lo dije hace un rato, y es, no todo se discute con todos todo el tiempo. En eso tienen que ser muy estratégicas y usar el lenguaje institucional como herramienta. Por eso es tan importante que ustedes estén en estos espacios de formación y, como habíamos dicho hace un rato, que conozcan cuáles son los alcances y límites de los roles que están ejerciendo y construir acuerdos parciales. Avanzar por etapas también es incidencia. Eso es claro. Ahora, ¿qué hacemos con quienes disputan o quienes nos están presentando algún obstáculo? Oposición política, medios de comunicación hostiles, adversarios políticos, actores conservadores, que quizás es algo que nos pasa mucho con las agendas políticas de género, poderes económicos o locales. Pues acá uno es no personalizar el conflicto. Es político, no individual. Y ahí es algo que siempre nos ayuda, al menos cuando estamos teniendo algún problema en algún tipo de relacionamiento político. ¿Qué es lo que se está jugando en el poder acá? Si alguna vez ustedes están en un conflicto y no saben por dónde irlo tejiendo, ¿qué es lo que se está jugando en términos de poder? Evitar la sobreexposición innecesaria, no responder a todas las provocaciones, blindar decisiones antes de anunciarlas, que es algo que habíamos conversado hace un rato, separar crítica legítima de ataque político y cuidar su energía política. No todo ni todos merecen dedicación de todo el tiempo. Esto es algo que es muy necesario de ponerlo. Igual, toda esta presentación se la pasaré a Adela para que puedan tenerla. Eh, ¿Y qué implica hacer política con enfoque de género? Tenemos 3 minutos Hace, ya. con esto ya creo que voy terminando. La hacer política con enfoque de género no significa ser más amables, no significa que evitemos el conflicto, es decidir estratégicamente qué conflicto damos y demanda llegar al poder y contar con una agenda política clara para nuestra gestión. Como les dije, la lucha está en llegar, la lucha está en quedarnos, pero también está en con qué agendas y con qué articulaciones y con qué puentes y con qué vínculos llegamos y apoyarnos en redes y articulaciones sociales y políticas. Esto es clave, sobre todo en procesos y en coyunturas políticas neoliberales, de avanzada, de derecha, conservadoras. El trabajo con el poder popular, pensarlo desde los derechos, desde el reconocimiento, desde dónde estamos ejerciendo poder, desde qué mirada política lo estamos realizando, es clave. Y necesitamos ahora más que nunca de mujeres formadas, organizadas y comprometidas con transformar. Y esto solo lo podemos hacer de esta manera. La política de lo posible es posible con acción colectiva, pero también con mucha estrategia política. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Anabel, de verdad. Nada, me parece muy valioso que no solamente estamos viendo a las participantes presentes una presentación de la teoría, de hecho conversábamos con Anabel y yo le decía como quizás, o sea, ya la teoría ha estado en el módulo y lo que necesitan las compañeras, las participantes y las interesadas también en esos temas es también como ciertos tips, ¿no? Porque una cosa es toda la teoría, pero el desafío de implementarlo es otro camino, ¿no? Que no siempre vemos en los libros o vemos al ingresar, sino que lo vivimos en la experiencia. Entonces, más bien, muchas gracias por ese compartir. Antes de proceder a las preguntas y dudas, digo como brevemente, aquí Anabel nos ha compartido básicamente el tema de las articulaciones y las alianzas, ¿no? Bajo el término de con quién hago política. Recuerdo brevemente, ella ha mencionado 6 puntos para no solamente llevar una agenda, sino implementarla y contar con organizaciones y la sociedad civil que también es parte de esta construcción, no solamente las mujeres en política, y son las agendas, los mecanismos de poder
la coalición, la acción primera, ¿no? La protección y el relato, el cómo lo comunico. Por otro lado, vemos también cómo los mapeos son necesarios para poder implementar y sobre todo identificar quiénes pueden ser barreras o quiénes pueden disputarnos estas agendas con enfoque de género que estamos interesadas en poder implementarlos. Y me mantengo con esta frase que me parece que es muy buena y que la política tiene emociones de por medio, ¿no? Y obviamente nos metemos a esas discusiones, debates, y claro, no todo debe discutirse con todos, con todo el tiempo, sino que tenemos que elegir batallas. Finalmente, chicas, Anabel cerraba diciendo que hacer política con enfoque de género no es ser más amables ni evitar el conflicto. Lo escribí tal cual porque me encantó personalmente. Y sí, es decidir estratégicamente qué conflictos disputar y sobre todo poder proponer e implementar estas agendas políticas claras, con redes, con alianzas, que demuestren este sentido colectivo que nosotras estamos representando. Dicho esto, sí, para todas compañeras, compañeros participantes, la información, el material, se los vamos a compartir. Me voy a contactar con Flaxo para que los que han ingresado por otros medios puedan llegarles al correo de algún modo. Me comprometo a eso, entonces voy a pasar como esas preguntas, esas dudas. Voy a ir en el orden que quedaron pendientes las preguntas anteriores, ¿ya? A ver, denme como un segundo. Habíamos respondido el de Micaela Araujo, entonces queda pendiente el de Deiser Ana Santillán. Entonces, Anabel, voy a recoger unas 3 preguntas para que las tengas ahí pendientes y luego hacemos otra ronda. Dice, ¿cuál es su papel como organización ante la violencia política que se vive en la actualidad hacia algunas mujeres? Esa es una. La siguiente está como en relación. Dice, soy de Ecuador, Rosa Simbaña, y pregunta por una estrategia para eliminar las brechas entre hombres y mujeres como autoridades, como política, que está, como digo, ahí un poco relacionado. También por acá nos preguntan, que me imagino que es una persona dentro del perfil de Yasmín Guamán, porque hay algunas, dice, ¿qué pasa cuando mujeres en función de autoridad también, o sea, son ellas las que vulneran derechos, ¿no? Que impulsa daños ambientales como la minería, o no sabe que es quintil o se burla de otra mujer? Muy buena, precisa pregunta, porque sí, también asumo que la violencia de política de género también puede ser desarrollada por otra mujer. Bueno, como las tres son preguntas similares, podemos agregar una adicional. Bueno, un comentario también voy a leer, dice Margarita Caimanagua, hay que ser lo suficientemente estratégicas, incluso en la comunicación. Totalmente. Jenny Díaz de Ecuador dice que preguntó por la vulneración de derechos, misoginia. Y agrego esta, Anabel. Patricia Ochoa dice, por favor, ¿puede indicarnos dónde se encuentran los pasos que siguió Guarmi Pichincha? Ajá, creo que podemos quedarnos con esas. Y, y bueno, seguimos. Te doy la palabra, Anabel. Chévere. Estaba justo también revisando todas las preguntas. Un saludo también a quienes nos manda. Veo que Micaela ha sido de Bolivia. Nada, muchísimos saludos y gracias también por animarse a mandarnos sus preguntas. Voy a empezar por este que decía, ¿cuál es el lugar que hacemos como organización ante la violencia política? Bueno, la Friedrich Ebert es una fundación política alemana. Nuestro trabajo está sobre todo vinculado a trabajar temas de justicia de género, derechos laborales, diálogo democrático, transformación socioecológica, fortalecimiento de participación de mujeres y juventudes. Y un poco el trabajo que nosotros hemos hecho en temas de violencia política. De hecho, si ustedes pueden ver en nuestra web, e incluso me puedo comprometer a pasarles con Adela estas publicaciones que he ido mencionando, nosotros hemos realizado un observatorio de la violencia política. Lamentablemente, en el caso ecuatoriano, vivimos violencia política de género y esto se ha incrementado un montón también con la violencia letal. Lamentablemente, hacer política ahora en Ecuador nos puede costar hasta la vida
Y es un poco el trabajo que hemos tratado de hacer, problematizar y cómo comprender cuál es el lugar de la violencia política en el quehacer democrático y cómo la democracia se ve quebrantada cuando tenemos este tipo de fenómenos. Entonces, con mucho gusto les pasaré. Lo que hacemos desde la FES es precisamente eso. Si bien somos una fundación un poco más pequeña en términos de acción, más ampliada y presencia en todas las provincias, lo que sí buscamos es dar información, análisis, investigación, datos, y esto podemos compartirlo para que ustedes puedan tenerlo en el radar. Respecto a esto de la brecha de hombres y mujeres a llegar a espacios de autoridades, tenemos el dato. Latinobarómetro nos dice que la confianza de los ecuatorianos en las organizaciones políticas casi que no llega al 10%. Y en el caso de juventudes, de acuerdo a una última investigación que hicimos desde la FES, no sobrepasan el 15% de confianza en los partidos. Y esto es algo que debería preocuparnos, porque al final del día, ¿qué es lo que nos dice la política? Que los partidos y las organizaciones políticas son las encargadas de llevar las demandas populares hacia el Estado. Son quienes ejercen el poder. Y en la medida en la que nosotros nos concentremos en decir que los partidos son terribles, no funcionan, estamos dejando que otros tomen las decisiones. Así que mi primera recomendación es, hay que parar más bola que están haciendo los partidos y quienes estén militando dentro de un partido, bueno, primero muchas felicitaciones y agradecimiento, pero también hay disputas que hay que dar dentro de un partido antes de que lleguemos a ser autoridades. Así que la llamada no es un llamado a vaya y inscríbase en un partido en esta misma tarde, sino que pongamos mucho más atención a qué están haciendo esos partidos, porque los partidos tienen un presupuesto que se supone deben destinarlo para formación política de mujeres, de jóvenes y de diversidades sexogenéricas. Así que hay un control que hay que hacer ahí, un control social también y exigencia, porque mejores partidos también representan mejor democracia y que puede ser una respuesta, no digo la única, pero que sí nos puede ayudar a eliminar brechas entre hombres y mujeres como autoridades en política. Y la otra son todas estas recomendaciones. Una mujer autoridad con conocimiento de lo que puede hacer, con una agenda política clara y una capacidad de dar relato y muy buena comunicación de las cosas que hace, puede ser una figura importante al momento de posicionar también demandas y agendas. Respecto a la pregunta de qué hacer con mujeres que vulneran derechos, que afectan a la minería o hacen burlas o dicen bueno, no voy a profundizar en eso porque creo que el personaje lo tenemos todas y todas claro en la cabeza. Creo que esto ya es un llamado a que el trabajo y la lucha feminista y aquí por la equidad de las mujeres no es una lucha que debe ir caminando sola. La articulación de esta lucha con el movimiento ecologista, con el movimiento indígena y los lazos con el movimiento de juventudes o con las organizaciones de jóvenes es clave. Acá, porque no, sí, como les decía, en el contexto político que vivimos en Ecuador y en la región, no basta con impulsar una sola agenda. No les digo que vayan a empujar todas las agendas desde hoy, sino que es importante la articulación política entre las diversas luchas, porque lamentablemente no estamos únicamente contra un sistema que afecta nuestros derechos, que es totalmente, y las vulneraciones son muy complejas, pero también vivimos en un estado y en una región, América Latina y el Caribe están experimentando esto, y esa avanzada de gobiernos que posicionan esta reducción del Estado, es a la mínima potencia, la privatización de derechos básicos como salud, como educación, la misma seguridad social. Así que eso, la respuesta puede ser ante este tipo de casos, hay que estar enteradas de qué está pasando en las otras luchas y ver también dónde podemos articularnos. Y la otra es visibilizar. Recuerden que el llamado del feminismo no es necesariamente eh, taparnos entre todas lo que alguien esté haciendo, sino también tener la conciencia política y la conciencia popular de hasta dónde lo que está haciendo alguien está vulnerando también los derechos de los demás. Porque ya ven que siempre que pasa algo nos dicen, ¿y las feministas dónde están? Se desarma un poste, ¿y las feministas dónde están? Entonces, hay que moderar un poco eso también, no se sientan obligadas a acompañar o respaldar,
si es que sus valores políticos están en contra, porque eso hay que denunciarlo. Y finalmente, lo de Guarmi Pichincha, ya respondí a Alexandra por acá al interno. Alexandra Moncada de la Prefectura de Pichincha dicen que pueden compartir información sobre las políticas de género de la prefectura a las participantes del foro. Eso es súper importante. Yo quizás este recuento les fui haciendo por la forma en la que yo fui viendo la evolución de Guarmi Pichincha, porque realmente llama mucho la atención, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Pero con lo que les comparta Alexandra, seguro van a poder tener una respuesta profunda a esto. Muchas gracias, Anabel. Bueno, seguimos con los comentarios y preguntas. Hay bastantes flores y me encanta. Tenemos de Valeria Andrade Proaño. Dice, hola, soy Valeria, vivo en Quito. Yo me pregunto, ¿cómo vencer la apatía? Sí, sí, está bien. ¿Cómo vencer la apatía que puede ser una respuesta al miedo de enfrentar esa violencia estructural? Por ahí tenemos una pregunta. Otro comentario dice, Blanca Benítez, excelente exposición. Coincido. Muchas gracias, Anabel. Pablo Hurtado dice, excelente exposición, Anabel, que nos ayude con la presentación. Gracias. Sí, claro que lo haremos. Nelly nos dice también, gracias, estimada Adela, si por favor el material, saludos desde Loja, me encanta cómo ha sido de bastante interés este conversatorio, este foro. Bueno, ahí nos envían el correo. Tenemos una pregunta de Rocío Elizabeth Bravo Rodríguez y es una estrategia para que las mujeres negras participemos más en espacios de poder. Ahí ya vamos dos preguntas. Margarita Bustamante nos comparte una reflexión y luego una pregunta. Me parece súper importante afectar el marco normativo, afectar la estructura, creando mecanismos y cómo trabajar la cultura institucional, en este caso de las mujeres y hombres. Nuevamente, como este elemento de cómo trabajar la cultura institucional. Muchas veces empezamos por los dos primeros, ordenanzas, mecanismos como el comité, COTAD, y son las mismas mujeres políticas las que tumban los procesos. ¿Qué hacer? Nos dice Margarita Bustamante. Blanca Benítez también nos dice cómo proceder cuando una autoridad mujer eh, me imagino que es la pregunta similar, ¿no? Ejerce violencia, que creo que ahí Anabel ya fue Mm. respondiendo. Gladys Chango, saludos cordiales, excelente curso de manera personal, muy enriquecedor. Muchas gracias, Gladys, también. Quizás podemos agregar, wow, tenemos como algunas, pero sí contamos con el tiempito. Eh, Ana Barreno, si no me equivoco, sí. Ana Barreno Mera nos dice, ¿qué le diría a un Estado que se está replanteando el feminismo en una nación? Saludos desde España. ¡Wow! Muchas gracias, Ana, un gusto también. Eh, y bueno, voy a leer un último comentario que no es pregunta, es comentario. Mariana Orellana, buenos días desde Canadá. Saskatchewan, felicito a todo el grupo de expositoras del seminario quienes lo hacen posible. Ecuatoriana. Mil bendiciones. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo desde donde se encuentra. Podemos hacer entonces quizás una respuesta como más breve, Anabel, para mejor tener una tercera sección y recoger las que faltan. No sé si te parece. Sí, dale. Ya. Me encantan todas las preguntas que saltaron. A ver, empiezo por lo del tema de la apatía, y que de hecho la voy a combinar con, bueno, les voy a ir respondiendo. Creo que algo que nos ayuda, nos puede ayudar contra la apatía, pero también al momento de posicionar los procesos que se hacen. Yo me acerco mucho al tema de la comunicación política y quizás es cómo estamos comunicando las cosas que hacemos. Quizás acá voy a responder un poco, por ejemplo, de una pregunta que me han hecho últimamente mucho y es, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los jóvenes que parecen tan apáticos respecto a la política? Yo empezaría por ahí. Se supone que los jóvenes y los datos nos dicen que 6 de cada 10 personas son jóvenes en el Ecuador. Y ese es un dato que es importante tenerlo. Y si nosotros empezamos a pensar, ¿será que realmente son apáticos? Em, yo he girado la pregunta mucho en el trabajo que hacemos desde la FES, y es que quizás no son apáticos, sino que no estamos entendiendo la forma en la que están viendo y haciendo política. Hay datos que uno tiene que conocer. Por ejemplo, entre los principales espacios donde jóvenes y la gente está militando, uno son clubes deportivos que es un dato permanente en América Latina, y unos segundos son las iglesias, que son estas instituciones que están mucho más cercano a las comunidades, al día a día, a lo cotidiano de la gente. Y acá la pregunta ante la apatía.
algo que hemos venido constatando es que es necesario pensar cuál es el lugar de las instituciones y qué tan cercanas están las instituciones al cotidiano de las personas. Así que un poco el llamado también que hemos venido realizando a organizaciones políticas y a instituciones públicas es cuáles son los mecanismos de participación que nos estamos pensando, porque en las condiciones que estamos actualmente, salir a manifestar, salir a las calles nos puede costar hasta la vida. Entonces el pedido es qué mecanismos de participación podemos tener. Y de ahí la otra pregunta, sobre todo déjame trato de recordarla porque se me fue como estaba planteada. Ah, muchas veces empezamos por la ordenanza, mecanismos como el comité y son las mismas mujeres políticas las que toman procesos. Acá es mucha estrategia política. Podemos estar haciendo maravillas en los barrios. Y esto lo hablábamos en un taller con mujeres constructoras de paz, justo con el municipio de Quito. Y la respuesta acá es, no quizás puede no ser tan costoso, pero lo que no se comunica no existe y lo que no existe no se cuida. Entonces, asegúrense mucho de que cuando uno está haciendo puede ser una acción maravillosa desde su organización o su colectiva o su partido o desde su espacio de poder, puede ser muy bonita, pero si usted no la comunicó y no construyó una red que le dé soporte para que eso se posicione, pues muchas gracias por el trabajo, pero la política no va a sobrevivir, porque si alguien no tiene quien lo defienda, pues difícilmente, pero si en cambio montamos una política, sea esta ordenanza, mecanismo como el comité y demás, y se lo hace público y se dice qué se está logrando con eso, cuando alguien se lo baje, pues va a resonar mucho más. Entonces es eso, hay que pensar sí en escala de valores democráticos, de derechos, pero también de estrategia política. ¿Cómo blindo, cómo cuido, quién comunica y demás? Creo que eso puede ir de la mano. El trabajo y la participación de mujeres negras ha sido muy reconocido. De hecho, el trabajo que hace la CONAMUNE con el posicionamiento de mujeres es bastante valorado y creo que el trabajo ahí sigue siendo en disputar espacios, en disputar luchas y sobre todo en que quienes estamos a la cabeza de procesos organizativos, de espacios de participación, siempre tomemos en cuenta este tipo de involucramiento también. Esas creo que eran. Listo. Gracias también por tu precisión, Anabel. Como nos quedan así minutitos y también por compromiso a las personas muy interesadas en saber, en tener dudas, voy a leer brevemente los que alcancen, chicas participantes. Si no, bueno, pueden revisar el video que va a estar cargado y eso. Bueno, Blanca Benítez dice, ¿cómo proceder? Que creo que es una pregunta similar y que ha salido con repetición. ¿Cómo proceder cuando una autoridad, mujer, comete errores que inciden en su praxis política, pero se justifica por el hecho de ser mujer? Por ahí tenemos una. Mireya Zamora dice gracias. Yadira Verónica León Carrión indica, buen día, saludos desde Cuenca, soy parte del colectivo de mujeres desde la sociedad civil. Acá nos ha ayudado mucho el tema de las cajas comunitarias solidarias lideradas por la vicealcaldesa Marisol Peñalosa, mujer rural. Le saluda Yadira León. Eso nos ha ayudado con el tema de emprendimiento, dando un alivio financiero con sus recursos propios. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Yadira. Rocío Nacimba dice, ¿cómo se puede intervenir en comunidades que se sienten instrumentalizadas para la obtención de información y ven que sus realidades no cambian, al contrario, se perpetúan, pese a las diversidades de investigaciones y diagnósticos que se han levantado desde diferentes actores? Por ahí tenemos esa pregunta. Rosa Pilco, ¿cómo lograr que se respeten nuestros derechos si viene desde el mismo Estado ecuatoriano? ¿Ok? Bueno, voy a leer, pero ahí más bien, Anabel, te lo dejo como a tu disposición, los que se puedan responder como compromiso, te digo, de los comentarios. Rosa Pilco, Yasmín Guamán, que me imagino que es otra compañera, ¿cómo influyen la educación y la cultura en la participación política de las mujeres? Soy de la ciudad de Quito. Tenemos Cecilia Real, gracias Anabel por tu exposición muy clara. Rosa Pilco, agradezco a la prefectura de Pichincha, encabezada por la prefecta Paolita Pao. Paola Montenegro, excelente intervención desde Quito, Ecuador, orgullosa de ver cómo se aprende. Coincido, Paola, muchas gracias. Salomé Chasi nos dice, ¿qué hacer cuando existe violencia política y ya existe una sanción? Pero esto, pero esto, pero que no ha cambiado en nada dentro del ejercicio diario, dentro de un GAT. Muchas gracias, Salomé, por la pregunta. Rosa Elizabeth Rubio, buenos días, Elizabeth Rubio, saludos de Quito.
Yasmín también nos dice, creo que necesitamos una constituyente, observaría, participativa y de movilidad cambiante día tras día, año tras año, pues la sociedad es cambiante y evoluciona. Rosa Elizabeth Rubio, ¿por qué las personas con discapacidad no son tomadas en cuenta en algunos partidos políticos? Ana Barreno Mera, excelente que sean esos espacios, ojalá se mantengan y siempre se informe no solo a colectivos, sino a la sociedad civil como tal. Y Yasmín Guamán, perdón, sería Judy Enríquez, ¿cómo influye en la educación y la cultura en la participación política de las mujeres? Soy de la ciudad de Quito. Eso, bueno, esa pregunta también ya la había mencionado. Bueno, parece que que nos quedamos, disculpen chicas, como por ahí. Bueno, hay un agradecimiento, saludos desde Loja, cómo apoyar a una alcaldesa cuando los medios de comunicación que no son contratados para publicidad se toman el nombre de la autoridad para hablar mal de ella todos los días. Y con este cerramos, por favor. Muchas gracias, compañeras. Saludos desde Cañar. Soy mujer indígena. Me interesa trabajar con mujeres de mi comunidad sobre el machismo. Mucha suerte también y muchas gracias por el comentario, María Mercedes. Bueno, dicho esto, te doy el tiempo que necesites porque es un montón, las preguntas que consideres, porque también algunas ya han sido respondidas, ¿no? Sí, bueno, quizás una intervención más de cierre. Gracias también de nuevo por todos los saludos. Y la verdad es uno como, pues, gracias y me alegra un montón que les haya gustado la presentación. La verdad sí buscábamos que esto sea como muy desde la práctica, que pueda combinar esto con lo rico que también trae la academia, los conceptos, las distintas miradas analíticas y que esto lo puedan combinar con algunas estrategias. Y creo que desde ahí voy a irle respondiendo, em, porque muchas, bueno, aparte que tenemos muchas Jasmine Guamán, creo que el trabajo que todavía nos queda para fortalecer la participación de las mujeres en la política es largo, pero que esto no nos desanime, porque en la medida en la que podamos seguirnos involucrando, sea que usted esté desde una organización social, sea que usted sea funcionaria pública de alguna institución, del gobierno local, de algún gobierno local, sea que usted esté en la academia, saber la importancia de construir puentes, porque nos hacen muchas preguntas, sobre todo de cómo trabajo de cara al machismo y si es que la violencia política, pese a que la denuncié, sigue estando presente y qué hacemos con la educación y la cultura y qué relación tiene con la participación política de las mujeres. La respuesta puede ser, hay que seguirnos formando, pero además de seguirnos formando, de hecho, le escuchaba, creo que Adela o Alexandra, que el curso que están siguiendo también tiene que ver con construir un proyecto, o algo más práctico. Y creo que es eso, creo que implica también dar el salto a poner en práctica todo lo que ya vamos compilando y aprendiendo, porque la política se aprende, como diría mi mamá, se aprende dañando. Así que, y que ahí hay algo que quizás nos pasa mucho a las mujeres en la política y las mujeres en lo social también, y es que a veces dudamos mucho de lo que nosotras mismas podamos hacer. Y aunque esto que les voy a decir suene muy coach, pero la política se aprende haciendo, ejerciendo, practicando, militando, conversando. Eh, Recuerden lo que les decía hace un momento. Cuando hablamos de política, hablamos de poder. Y hay que ser conscientes de eso. Al momento que ustedes estén moviendo alguna acción de incidencia política desde sus localidades, sea este un proceso de formación, sea una demanda, sea una disputa para erradicar temas de violencia política, o sea usted autoridad tratando de impulsar una política, no puede perder de vista que lo que se está jugando es el poder y que como poder demanda tener actores, reconocer a los adversarios y tener una muy buena estrategia de comunicación. Si bien estamos en el momento del mundo con las redes sociales y con la inteligencia artificial y todo lo que hay, siempre es importante que ustedes se pregunten, la ciudadanía, el público, la gente para la que estoy haciendo esto, cómo hace la política, cómo vive la política, cómo consume la comunicación y tratar de que eso sea lo más ajustado también. Es algo que nosotros lo trabajamos con organizaciones políticas de jóvenes, con mujeres que están en política. Y yo me atrevería a decirlo hasta ahí, porque quizás yo todavía no he tomado el riesgo que ustedes ya tomaron, que es meterse en la política partidaria y electoral. De hecho, muchas gracias por hacerlo. Sabemos que esto puede ser complicado, pero asegúrense de construir esos puentes con toda esta sociedad civil también que está conectada. Y bueno,
Esto yo creo que podría decir para la intervención y nuevamente gracias a Flaxo, gracias a la Prefectura de Pichincha y gracias a ti Adela por la confianza y por invitarme y gracias a todos ustedes por escuchar toda esta conversación. Ha sido un gusto estar en contacto. Muchísimas gracias, Anabel, también a ti por tanta claridad, precisión y solidaridad también en compartir todos tus aprendizajes, conocimientos y experiencias. Y bueno, para todas y todos los participantes, esto fue el Foro 1, la política de lo posible, agendas de género, redes y acción colectiva, con Anabel Bilbao García. Y esto forma parte del programa Mujeres que Lideran, Políticas que Transforman. Este foro también fue parte del módulo 1 de este curso que llevan las mujeres autoridades públicas de Pichincha y ha sido posible también con la creación y articulación de la Prefectura de Pichincha y Flaxo Ecuador, que agradecemos muchísimo también por estas decisiones que también son agendas y bueno, nada, espero que todo esto que hemos conversado y compartido sea de mucha utilidad para sus experiencias, para su trayectoria. Y nos vemos en el siguiente foro. Sigan las páginas de la prefectura, de Flaxo, estén muy pendientes en el curso. Y bueno, nos despedimos con esto. Muchas gracias por su participación y asistencia. Yo les voy a hacer llegar la presentación de Anabel. No se preocupen por eso. Y bueno, muchas gracias de verdad también por ustedes. Adiós. Hasta Gracias. luego, chao. Chao, Alexandra. Muchas gracias también por su Chao, participación en Alex. representación de la prefectura.